Hay otra historia, y ya empezó. En el capítulo anterior, la paz del virreinato del Río de la Plata era sacudida por la llegada de flotas británicas. Tiraron agua hirviendo, le tiraron piedras, palos. No, Felipe, a los ingleses le tiramos aceite hirviendo, no agua. En 1807 tenía que ser millonario para tirar aceite hirviendo, Mario. 2 veces, las invasiones inglesas fueron rechazadas con agua hirviendo. Es verdad, pero también con sangrientas luchas cuerpo a cuerpo en las calles de Buenos Aires. Y en esta tierra, nada volvería a ser igual. ¡Apurad, hombre! ¡No podéis ir más a prisa! Un virrey fugitivo y un grupo de ciudadanos organizados en milicias populares harían tambalear el dominio de la colonia. En Europa, Napoleón invadía España. En América, había llegado el momento de actuar. Estoy de acuerdo con el señor Castelli. ¿Es ahora o nunca? Prudencia, señores, por favor. De pelear para que el poder pasara a manos de los americanos. De conseguir que las riquezas de estas tierras se quedaran de una vez por todas en estas tierras. ¡Que salga el virrey! ¡A ver, cisneros! ¡A ver, por cojones! ¡Escucha la voz del pueblo! En 2 vertiginosos días, el Cabildo de Buenos Aires va a deponer al nuevo virrey y nombrar a una junta integrada en su mayoría por criollos. Si el derecho de conquista pertenece al país conquistador, justo sería entonces que la España abandone las pretensiones que tiene de defenderse. Era el primer capítulo de la lucha por la independencia de un país que todavía no tenía nombre. En aquella junta había personajes como Saavedra, que solo buscaban que los españoles compartieran su poder. Pero había otros que querían una verdadera revolución. Los de España han perdido su tierra. Los de América estamos luchando para salvar la nuestra. Convertir este suelo en un territorio de justicia y libertad para todos. Y así les fue. Mariano Moreno sería asesinado. Su cuerpo terminaría en las oscuras profundidades del Océano Atlántico. A Castelli y a Belgrano, sus 2 principales aliados, les iría apenas un poco mejor. Serían enviados al frente de misiones militares casi suicidas. Los revolucionarios de Mayo parecían derrotados. Pero esta historia continúa. Hubo hombres que imaginaron un pedazo de tierra donde ser libres. Sujetos capaces de todas las proezas, de todos los sueños. Hubo hombres que hoy son calles, monumentos, que son recuerdos y olvidos. Fue hace bastante tiempo, unos 200 años tal vez, pero siguen entre nosotros. Es hora de escucharlos hablar. Capítulo 2. ¿Cómo seguimos? Vamos a hablar de Manuel Belgrano. ¿Te acuerdas dónde habíamos dejado a Manuel Belgrano? Sí, Belgrano lo dejamos como vocal de la primera junta y partidario de Moreno. Perfecto. Justamente en la movida de Saavedra por apartar a los sectores más revolucionarios de la Junta, Belgrano es enviado al Paraguay, cuyo gobernador no respondía a las órdenes de la Junta. Pero Belgrano era abogado, Felipe. Abogado, economista, periodista, justamente un intelectual que estaba pensando el país. ¿Y cómo nace un intelectual en esa época? Vení que te cuento. Era el hijo de un importante comerciante que lo envió a estudiar a España. Estudió en Valladolid y Salamanca en plena Revolución Francesa y vivió intensamente el clima de ideas de la época. Acá funcionaba el consulado, un organismo dedicado a fomentar y controlar las actividades económicas del virreinato. El primer secretario del consulado iba a ser Manuel Belgrano. Y es curiosamente desde este lugar que comienza a difundir su pensamiento. Un pensamiento totalmente de avanzada para la época, ¿no? Imagínate, fomento de la industria, protección del mercado interno, igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, y hasta una reforma agraria basada en la expropiación de tierras sin producir para repartirlas entre los indigentes. ¿Y alguien le daba bola? ¿En el consulado? Nadie.
Cuando los ingleses toman Buenos Aires en 1806, Belgrano es el único funcionario que se rehúsa a jurar por la corona británica. Y durante los primeros meses del año 10, participa en las reuniones secretas de la jabonería de don Hipólito Vientos. Sí, lo tengo visto. ¡Ey, que no escapen! ¡Miren cómo corren, cagones! Belgrano va a terminar siendo uno de los grandes protagonistas de la jornada del 22 y 25 de mayo. Algunos dicen que junto a su primo fue uno de los grandes cerebros de la revolución. Su primo Castelli. Claro. Pero Castelli también lo van a fletar. Sí, a Belgrano lo mandan a hacer una misión militar en términos realmente lamentables, ¿no? ¿Por qué decís lamentables? Y porque el gobernador del Paraguay, Velasco, tenía 6.000 hombres bien equipados. ¿Y Belgrano? 350 soldados, de los cuales solamente 60 tenían algún tipo de preparación militar. Ah, lo odiaban. Lo odiaban. Como se podía prever, la campaña del Paraguay es un fracaso. En diciembre de 1810, las tropas de Belgrano cruzan el Paraná y triunfan en la batalla de Campichuelo. Pero un mes después son derrotadas en Paraguarí, y tras replegarse, su campamento de Tacuarí fue atacado y destruido. Belgrano volvió a Buenos Aires para ser juzgado por su actuación militar, aunque el proceso quedó en la nada. Claro, todavía podían asignarle misiones más suicidas. No te quepa duda. Pero lo más importante es que en el camino a Paraguay, Belgrano redactó las bases del primer proyecto constitucional del Río de la Plata, el reglamento para el régimen político y administrativo y reforma de los 30 pueblos de las misiones. Sería agregado por Juan Bautista Alberdi en 1853 como una de las bases de la Constitución Nacional. Todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode, como no sea atentado contra sus semejantes. Se establecerán escuelas gratuitas de primeras letras, artes y oficios. Se fomentará el comercio de los productos de las comunidades. Entre criollos y naturales existirá igualdad absoluta. Los naturales recibirán tierras para su trabajo en forma gratuita. Se castigará con la pena de muerte a los patrones que apliquen castigos a sus trabajadores. Una vez asegurada la obediencia de las intendencias de Córdoba y Salta, el ejército al mando de Castelli se dirige hacia el Alto Perú. Es derrotado en Cotagaita, pero vence a los españoles en la batalla de Suipacha. En mayo de 1811, el jefe realista Goyeneche había pactado con Castelli una tregua de 40 días. Sin embargo, los españoles violan la tregua, atacan a las fuerzas argentinas por sorpresa y las derrotan en Huaqui. Durante el ataque, el saberista Viamonte se negó a desprenderse de uno solo de sus 1.500 hombres. El desastre fue total. La Junta porteña mandó detener a Castelli y lo condujo a Buenos Aires para juzgarlo. Pero en Castelli, otro proceso más terrible que el judicial se había desatado hace algunos meses. Un cáncer en la lengua. Poco tiempo después, un cirujano se la amputaría. La revolución comenzaba a quedarse sin voz. Juan José Castelli murió el 12 de octubre de 1812. Solo Monteagudo y su primo Belgrano lo visitaron hasta el final. Qué tremendo lo de Castelli, ¿no? Tremendo. Ahora, ¿y Belgrano? Belgrano ya había sido desprocesado y le comienzan una nueva misión. ¿A dónde? A Rosario, como nosotros. A fines de 1811 aumentaron los ataques de los realistas sobre las costas del Paraná. Venían desde Montevideo. Y el triunvirato le pide a Belgrano que vaya a Rosario para tratar de contenerlos. Belgrano pide permiso para crear una escarapela para que usen sus soldados. Y el triunvirato aprueba una con los colores celeste y blanco. Por favor, Felipe, no me vengas con que tomó el celeste del cielo, con las nubes blancas. No, para nada. Mario, eran los colores de la Casa de Borbón. Acá se seguía apelando al recurso de que esta revolución se hacía en nombre de Fernando VII.
¿Sabes qué? Creo que me gusta más la historia del cielo celeste con las nubes blancas, ¿no? Belgrano hizo formar a su tropa frente a una bandera que había cosido una vecina de Rosario y ordena a sus oficiales y soldados jurarle fidelidad. Ah, me lo puedo imaginar. No, mejor así. Recién en 1813 se comenzaron a usar las franjas horizontales. Acá se jura la bandera por primera vez, pero nunca me contaste qué opinó de todo esto Rivadavia y el Triunvirato. Les pareció un acto de una osadía tremenda. Le obligan a guardar esa bandera y a seguir usando la española. ¿Nos vamos a casa? No, seguimos a Belgrano. ¿Y ahora a dónde va? Hacerse cargo del Ejército del Norte. Pues este tipo no tiene paz. Perdón, Felipe, ¿y el Ejército del Norte queda muy al norte? Muy al norte, Mario, en Jujuy. Muy al norte. Cuando Belgrano se hace cargo del Ejército del Norte, Ese que venía a perder de Huaki. claro, el panorama que encuentra es desolador. De los 1.500 soldados sobrevivientes, casi 500 estaban heridos o enfermos. Había 600 fusiles y 25 balas para cada uno. ¿Y del otro lado? Una fuerza de 3.000 hombres al mando del realista Pío Tristán. A esta altura ya no tenemos duda que en Buenos Aires a Belgrano lo odiaban. Qué increíble. Belgrano sabe que es inminente un ataque realista y decide aplicar la política de tierra arrasada. O sea, llevarse todo. No dejar a los españoles ni animales, ni alimentos, ni elementos de hierro, nada, absolutamente nada. Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reuniros al ejército de mi mando si, como aseguráis, queréis ser libres. Belgrano sabía que la oligarquía local ya estaba en contacto con la avanzada española para hacer negocios. Y a esos no les dejó alternativa. O quemaban todo y se plegaban al éxodo, o los fusilaba. El resto de la población colaboró fervientemente, perdiendo lo poco que tenían, que para ellos era todo. ¿Cuánto duró el operativo? En 5 días se cubrieron 250 kilómetros y poco después llegaron a Tucumán. 5 días caminando. Llevando todo lo que podía ser transportado en carretas, mulas y caballos. Se cargaron muebles, se arreó el ganado en tropel, se quemaron las cosechas y los objetos que no podían ser transportados. Cuando el pueblo jujeño y Belgrano llegan a Tucumán, ¿qué hacen? Y el pueblo tucumano le pide formalmente a Belgrano que se quede para enfrentar a los realistas. Y por primera y única vez, Belgrano desobedece a las autoridades que lo querían obligar a bajar a Montevideo para enfrentar a Artigas, ¿no? A Artigas lo odiaban más que a Belgrano. Sí, claro.
La cuestión es que Belgrano, el 24 de septiembre de 1812, obtiene el importantísimo triunfo de Tucumán. El general realista Tristán se retira. Claro, porque el realista que huye sirve para otra pelea. Minga. Belgrano lo persigue hasta el norte y el 20 de febrero de 1813 obtiene el triunfo de Salta. ¿Lo reventó? Lo reventó. 500 realistas muertos. Ah, lo reventó. Claro. Por las victorias de Salta y Tucumán, Belgrano recibe un premio de 40.000 pesos solo de la Asamblea del año 13, pero pide que esos fondos se destinen a la construcción de 4 escuelas en diferentes partes del país. Qué bueno, lo importante que habrán sido esas 4 escuelas en esa época. Sí, lástima que el Estado tardó un poquito, ¿no?, en hacer esas escuelas. El dinero donado se perdió durante décadas dentro de un lugar oscuro y tenebroso, la deuda pública de la provincia de Buenos Aires. La Escuela de Santiago del Estero se hizo en 1822, pero no con plata de Belgrano. La plata la puso la provincia. Igual 4 años después, la Escuela de Santiago cerró. Recién 137 años después, Perón y Evita pusieron la piedra fundamental de la Escuela de Tarija, pero tardaron un poco en terminarla, 37 años. La Escuela de Tucumán se construyó recién durante el menemismo y se caracterizó por la misteriosa desaparición de 300.000 pesos. La Escuela de Jujuy terminó de construirse en el 2004, 191 años después de que Belgrano pusiera la plata. Si se calculara el interés acumulado durante casi 2 siglos a valores actuales, por aquellos 40.000 pesos oro donados por Belgrano, ¿se imaginan la cantidad de escuelas que se podrían haber hecho en la Argentina? ¿Y vos que pensabas que la corrupción había empezado en los 90? El gobierno central, que antes le había pedido que no combatiera en Salta y Tucumán, ahora le pide a Belgrano que suba y tome el Alto Perú. ¿Y hace caso? Al principio se niega, pero finalmente vuelve a Jujuy. ¿Hasta dónde siguió? Hasta Potosí. Felipe, ¿Belgrano hizo todo esto a caballo? Claro, y enfermo de paludismo como la mayoría de sus soldados. No me digas nada. Belgrano se instala acá y se nombra gobernador. No, Belgrano era otra clase de tipo. Se va a internar en el Alto Perú. Quiere encontrar a los realistas y vencerlos. Pero los realistas lo encuentran a él y atacan su campamento en Vilcapugio. Lo derrotan. Sí, pero Belgrano, en lugar de retirarse, organiza sus fuerzas y ataca a los realistas en el campamento de Ayohuma. He sido completamente batido en las pampas de Ayohuma cuando más creía conseguir la victoria. Pero nada me arredará para servir, aunque sea en la clase de soldado, por la libertad e independencia de la patria. Con un puñado de sobrevivientes, Belgrano viaja hacia Tasto para entregarle el mando del Ejército del Norte a un militar de renombre que acababa de llegar de Europa. Mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se me acerca. Porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Espero en usted un compañero que me ilustre, que me ayude y quien conozca en mí la sencillez de mi trato y la pureza de mis intenciones, que Dios sabe no se dirigen más que al bien general de la patria y a sacar a nuestros paisanos de la esclavitud en que vivían. Las derrotas del Ejército del Norte hicieron peligrar la continuidad de la lucha contra los realistas. Era necesario tomar decisiones rápidas para hacer frente a la crisis. Por eso, en 1811 se crea un poder ejecutivo de 3 miembros, el Triunvirato. Lo integraban Chiclana, Zarratea y Paso, ex secretario de la primera junta. Pero quien realmente aparecía como el cerebro del primer Triunvirato era su secretario, Rivadavia. El accionar de Rivadavia fue generando una fuerte resistencia en los sectores más independentistas. Y en octubre de 1812, el primer Triunvirato fue derrocado por una asonada que incluyó al regimiento de granaderos creado por San Martín. Se designó un segundo Triunvirato. Lo integraban Rodríguez Peña, Álvarez Jonte y el inamovible Paso.
Y este es el consulado donde trabajaba Belgrano. Y unos años después, en 1813, va a funcionar la Asamblea Constituyente, el principal logro del segundo triunvirato. La famosa asamblea del año 13. Claro. ¿Entramos? Felipe, estamos en casa. Qué grande que es esto, ¿siempre fue así? No, sufrió muchas remodelaciones hasta transformarse en lo que es hoy, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo una asamblea constituyente no dicta ninguna constitución? No dicta la Constitución ni proclama la independencia. Lo que pasa es que Alvear se ocupó de que esas cosas no pasaran, ¿no? Pero Alvear no era del palo de San Martín. Sí, pero la gente cambia, Mario. Lo que sí hace la Asamblea es abolir los elementos de tortura y proclamar la libertad de vientres. O sea, a partir de ese momento los hijos de esclavos iban a ser libres. Efectivamente. ¿Y qué más hizo? Bueno, aprobó los símbolos patrios que habían sido desechados por el primer triunvirato, como la escarapela, el escudo, la bandera, el himno nacional, que paradójicamente exaltaba la independencia. Con la excusa de la amenaza exterior, la Asamblea, dominada por Alvear, queda en poder ejecutivo unipersonal, el directorio. ¿Qué lo asume Alvear? No, lo nombran al tío, Posadas, que pronto renuncia y le deja lugar a Alvear, ¿no? Y ahí todo queda en familia. Sí, pero la impopularidad del directorio es absoluta, ¿no? ¿Y Belgrano mientras qué está haciendo? Había mandado a Europa con Rivadavia para tratar de conseguir el reconocimiento de las potencias europeas a la independencia argentina. Increíble. A Belgrano, si lo podía mandar a Saturno, lo mandaban a Saturno. Sí, igual no te preocupes que pronto se va a encontrar con algo de otro planeta, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando llega a Río de Janeiro se entrevista con el embajador inglés y ahí se encuentra con Manuel García, un enviado de Alvear que aportaba un documento muy elocuente. Estas provincias desean pertenecer a la Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer a su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Cuando la noticia llega a Río de la Plata, la situación de Alvear se complica. Y Alvear reacciona implantando una censura, persiguiendo a los opositores, inclusive implantando la pena de muerte para los opositores. Hasta que las fuerzas que había mandado para combatir Artigas, al mando de Álvarez Thomas, se sublevan en Fontezuelas. Así termina el directorio de Alvear y el sueño del protectorado inglés en el Río de la Plata. ¿Y que Alvear se va así nomás a su casa? No. Lo embarcan a Río para evitar los escraches que por aquel entonces pueden incluir el fusilamiento, ¿no? Apenas llega a Río, se entrevista con el embajador español Villalba. No me digas nada, para explicarle ese chistecito que habían hecho con la independencia. Sí, no solo eso. También le entrega detalles sobre el estado de las fuerzas patriotas, su ubicación exacta en el territorio nacional y los próximos pasos a seguir, ¿no? Qué tremendo. ¿Qué hay que hacer con un tipo como Alvear? Y no sé. Te puedo decir lo que se hizo. La avenida más paqueta y elegante de Buenos Aires. Y el monumento más caro de Buenos Aires. A mediados de 1815 gobernaba Álvarez Thomas. ¿Y la asamblea del año 13? Y se desapareció con Alvear prácticamente, ¿no? Así que el Cabildo de Buenos Aires dictó un nuevo reglamento y convocó a un nuevo congreso. ¿Que se hace en dónde? En Tucumán. Entonces, ¿vamos a Tucumán? Vamos a Tucumán. Todos los ciudadanos iban a elegir diputados, uno cada 15.000 habitantes. Pero esto favorecía a Buenos Aires. Mientras Buenos Aires va a tener 7 diputados, Jujuy, por ejemplo, va a tener uno solo. ¿Y quiénes eran estos diputados? Y la mitad abogados y la otra mitad sacerdotes. ¡Qué destino! El Congreso comenzó a sesionar en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna, en la calle del Rey, al sur de la plaza. Las sesiones comenzaron un 24 de marzo. Un 24 de marzo. Pero por aquel entonces esa fecha no tenía la connotación tan nefasta que tiene hoy en día, ¿no? ¿Cómo te imaginas el lugar donde se declaró la independencia? Y me imagino que es un salón grande, lujoso. Bueno, era así. ¡Wow! Los manuales de historia deforman más que la televisión. Es re chiquito. ¿Y sí? Lo que más tiempo va a llevar a los congresales es discutir la forma de gobierno. El único sistema republicano que quedaba en pie era los Estados Unidos. Había muchos que querían coronar un monarca y se aparejaban las más diversas hipótesis. ¿Belgrano ya había vuelto? Llegó justo para aprenderse en esta discusión. Él también quería coronar un rey y establecer una monarquía parlamentaria, pero no cualquier rey. Semejante a la existente en algunos estados europeos. Y se haría justicia si se ocupara el trono a un representante de la casa de los incas. Sí. Señores, dejen hablar al congresal Belgrano. Señores. ¿Y qué pasó? El proyecto de Belgrano es apoyado por San Martín y por Güemes, pero resistido por los diputados más conservadores del Congreso, principalmente los de Buenos Aires. Los días pasaban y la discusión sobre la forma de gobierno prometía dejar sin tratar lo más importante. Pueyrredón, que había sido nombrado director supremo por el Congreso, regresó a Tucumán y apuró a los diputados para que declarasen de una vez por todas la independencia.
El martes 9 de julio de 1816, a las 2 de la tarde, los diputados del Congreso comenzaron a sesionar. A pedido del diputado por Jujuy, Sánchez de Bustamante, se trató el proyecto de deliberación sobre la libertad e independencia del país. El secretario Juan José Paso preguntó a los congresales. Señores, ¿queréis que las provincias de la Unión sean una nación libre de los reyes de España y su metrópoli? ¡Sí, queremos! Todos los diputados aprobaron por aclamación la propuesta de Paso. El acta de la independencia declaraba: Declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. Don Manuel Belgrano, ¿juráis por estos santos evangelios desempeñaros con lealtad y patriotismo? Sí, juro. Se había dado un gran paso. Las provincias eran un territorio políticamente libre, pero España les había dejado una situación económica muy débil, y esto iba a llevar a que empezaran a depender de otras potencias europeas. En enero de 1820, el general Belgrano partió hacia su última misión, pacificar la provincia de Santa Fe, pero a los pocos días debió abandonar la comandancia y marchar a Buenos Aires. Estaba gravemente enfermo. ¿Y doctor? ¿Qué tiene? Bueno, el paciente presenta algunos problemitas. Tiene hidropesía, blenorragia, mal de Chagas, paludismo, cirrosis hepática. ¿Y usted qué propone? Y un buen testamento. Ya en Buenos Aires, Belgrano le escribe al gobernador Zarratea exponiéndole su pésimo estado de salud y le acompaña una plantilla donde le detalla los sueldos adeudados por el Estado. Sumaban 13.000 pesos. Zarratea nunca le contestó. Sin dinero y ya casi sin objetos de valor para vender, Belgrano debió pagarle a su médico con su reloj. El 20 de junio de 1820 no fue un día más en Buenos Aires. En plena guerra civil y sin que nadie lo notara, moría Manuel Belgrano. Solo un diario de Buenos Aires, El Despertador Teofilantrópico, se ocupó de la muerte de Belgrano. Y aquí fue enterrado Belgrano, en una lápida hecha con el lavatorio de mármol de la familia. Pero este mausoleo es de 1902. Claro, en ese año exhumaron los restos, los trasladaron a este monumento. Estaban presentes 2 ministros de Roca, Joaquín B. González y Pablo Richeri. ¿Sabés lo que hicieron? No, ni idea. Se llevaron de recuerdo los dientes de Belgrano. Así la Revolución de Mayo terminaba por devorarse a sus mejores hijos. Belgrano, Castelli y Moreno habían sido derrotados por un poder oscuro y conservador que intentaba preservar los aspectos más arraigados del régimen colonial. Frente a él parecía quedar ahora un solo hombre, el general San Martín. ¿Y de dónde venía San Martín antes de llegar acá a Yatasto?
Bueno, él había nacido en 1778 en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, que por entonces integraba el territorio de las Misiones, ¿no? A los 5 años viaja con toda su familia a España y en 1789 ingresa como cadete en el regimiento de Murcia. Pero tenía 11 años. Sí, ya a los 13 libra su primer combate en la campaña de África, ¿no? En el sitio de Orán, en plena campaña expansionista del ejército español. Pero él ya a los 30 era teniente coronel y participa en la batalla de Bailén, donde derrotan a Napoleón y esto desata la ira del emperador, que lanza un ataque mortífero sobre Madrid de 300.000 hombres. Y ahí sí, San Martín viene a la Argentina. Primero pasa por Londres. ¿Por Londres? Por Londres. Vamos. ¿Para qué viene acá a Londres? Lo que pasa es que se entera de los movimientos revolucionarios en América y bueno, le picó el bichito, ¿no? Claro, la tierra de uno tira. Sí, aunque hay que decir que todo lo que sabemos de San Martín, por sus viajes, sus campañas, transcurrió en 10 años. 10 años vivió en Argentina. Todo lo que nosotros estudiamos en el colegio sobre San Martín pasa en 10 años nada más. Sí, solamente 5 son de su etapa adulta. Oh, mirá vos. En 1811 pide retiro del ejército español, que se lo da y le mantiene sus grados. ¿Y qué le dice a los españoles? ¿Que se va de vacaciones a Cuba? No, a Cuba no, le dice que se va a Lima, al Perú. Claro. Y como se iba a Lima, al Perú, viene acá. A Londres. Y vivió en esta casa durante casi 4 meses. Mirá vos, José de San Martín, de Liberator, 1778-1850. Soldado y estadista argentino, estuvo acá. Aguante de Liberator. Aguante. Bueno, la estadía de San Martín en Londres lo pone en contacto con las ideas liberales. Inclusive conoce a varios funcionarios del gobierno británico, porque seguramente fueron ellos los que le hicieron conocer el Plan Maitland. ¿Qué es el Plan Maitland? Un plan elaborado por un general escocés llamado Tomás Maitland, que proponía tomar Lima, Perú, el centro del bastión militar español, desde Chile. ¿Y San Martín lo va a cumplir tal cual? Lo va a tener muy en cuenta. No reconocerás por gobierno legítimo de tu patria, sino aquel elegido por la libre voluntad de los pueblos. Es acá en Londres donde San Martín va a tomar contacto con las sociedades secretas que tanto tuvieron que ver con la independencia de América. ¿En qué se parecían Winston Churchill y George Washington? Además de ser políticos y hablar en inglés, en que los dos eran masones. San Martín, el padre de nuestra patria, también. La masonería había nacido casi 1000 años antes en Europa, en el gremio de la construcción. Mason, en inglés, quiere decir albañil. Los constructores se agrupaban y se defendían de las tiranías de los reyes y de los señores feudales. Con el tiempo, la masonería se transformó en una sociedad secreta, iniciática y llena de simbolismos. San Martín había conocido a la masonería en España. Cuando viajó a Inglaterra se reunió con el venezolano Miranda y con todos los revolucionarios hispanoamericanos que planeaban ser libres, hermanos e iguales. Justo lo que predicaban los originales masones. Al llegar al Río de la Plata, San Martín y compañía fundaron la Logia Lautaro. La historia secreta de la liberación de América había comenzado. Y finalmente San Martín se embarca para Buenos Aires. En enero de 1812 en la fragata inglesa George Canning. Solo para tener una idea, ¿cuánto se tardaba en esa época para llegar en barco de Londres a Buenos Aires? Y unos 50 días, así que la fragata llega el 9 de marzo de 1812. Entonces San Martín tenía unos 34 años. 34 años. Y lo mejor estaba por empezar. El 9 del corriente ha llegado a este puerto la fragata inglesa George Canning, procedente de Londres. A este puerto ha llegado, entre otros particulares, el teniente coronel de caballería don José de San Martín. Las noticias vuelan. El oficialismo entonces estaba complacido con la llegada del futuro libertador. No se imaginaban que se les venía la noche. Claro, pero, a ver, contame, ¿cómo era la situación política en 1812? Bueno, gobernaba el primer triunvirato, pero el hombre fuerte, el digamos, mandamás, era el secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia, que estaba aplicando una política muy centralista, manejaba las rentas de la aduana, el puerto, y esto estaba arruinando las economías del interior. ¿Un amigo? Un amigo, y encima, enfrente estaban en Montevideo los realistas que se habían hecho fuertes y estaban amenazando seriamente la revolución. Entonces Rivadavia se apoya en la llegada de este teniente coronel tan victorioso y le entrega un problemita. Claro, la reconoce el grado de teniente coronel y le encarga la creación de un regimiento. El regimiento de granaderos a caballo. Casi nada, ¿no? Casi nada. Upa, ¿me da esa puerta? No, pará, Mario, pará. ¿No sabés lo que es esto? No. No entrés, pará. Bueno, está bien. ¿Y este lugar qué es? No, pará, Mario.
Hay que irse de acá. ¿Sabes qué está por pasar acá? No. Van a venir a fundar la Logia de Caballeros Racionales, una sociedad masónica. Así que de acá hay que irse. Sí, claro. Uy, ¿y esto qué es? Ya están viniendo, vienen para acá, vienen, vamos. Pará, ¿quién está viniendo? Vamos. ¿Y el lema? ¿Dónde está el lema? Vamos, vamos. Dale. ¿Qué hiciste, Mario? No te podés meter en la historia, no podés intervenir en la historia. Es un papelito de nada, es un papelito de nada. Tendrán una copia seguro. Mira, es el lema de la sociedad secreta. Trabajar con sistema y plan en la independencia de América y su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia. Ah, con razón hicieron todo al revés. Como yo me quedé con este papelito, los tipos después no supieron cómo... Opa. ¿Qué está pasando, Felipe? Y lo que pasa es que a Rivadavia no le cae muy simpática la sociedad secreta que después se va a conocer como Logia Lautaro. ¿Y qué hace Rivadavia? Me parece que esto va a contestar tu pregunta, mira. ¡Soldado, alistarse! Pero acá hay goma. Clima electoral, Mario. El primer triunvirato convoca elecciones y adivina quién presenta candidatos. La Logia Lautaro. Exactamente. Presenta un candidato que no le va a caer para nada simpático de Rivadavia, un tal Bernardo de Monteagudo. Qué lindo. Te toca. Perdón. Che, Felipe, pero eso no es para quilombo que Sí, de hecho, el primer triunvirato anula las elecciones. Ah, entonces San Martín, ahí se viene con sus muchachos. ¡Proclama de San Martín! ¡Proclama! Una pibe, a ver. ¡Proclama de San Martín! ¡Proclama! Que no siempre están las tropas como regularmente se piensa para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía. San Martín. ¿Dónde estamos? En la provincia de Santa Fe. Más precisamente en la localidad de San Lorenzo. Feu asoma, ya sus rayos. Iluminan el histórico convento. Estamos delante del convento de San Carlos. Y detrás está el pino histórico donde San Martín escribió el parte del primer combate de su campaña libertadora. La batalla de San Lorenzo. Claro, el 3 de febrero de 1813. Los realistas estaban en Montevideo. Estaban bloqueados, pero intentaban agredir a Buenos Aires remontando el Paraná. La estrategia española era arrasar con todo asentamiento que encontraran cerca de las costas del río. Saqueaban, violaban, asesinaban, no dejaban nada. A San Martín le encomienda la defensa de las costas del Paraná y instala su cuartel general acá, en el convento de San Carlos. Acompañá que te demostró dónde trabajaba San Martín. ¿Por acá? Por acá. ¿Cómo te imaginas que fue la batalla? Y si Napoleón se mandó con 300.000 soldados a invadir Madrid, me imagino que los realistas que querían invadir Buenos Aires habrán venido de a miles. No, nada de miles, ¿eh? Por el río Paraná llegaron 250 realistas con 2 cañones. Pensé que solamente venían a tomar un convento, ¿no? Ah, entonces para San Martín fue pan comido. No, San Martín tenía 125 granaderos. Los españoles doblaban a los argentinos en número, pero San Martín los atacó por 2 frentes sorprendiéndolos. Y acá en San Lorenzo, los granaderos de San Martín derrotan a los realistas en 15 minutos. Para, ¿vos me querés decir que la batalla de San Lorenzo duró solo 15 minutos? Una reyerta, Mario. Te digo más. Fue el único combate que libró San Martín en el territorio nacional. Increíble, pero para. ¿No me vas a desmentir el incidente de Cabral con San Martín? Además, el manual lo dice. Acá está. No, sí es cierto. Solamente permitirle que le haga un pequeño cambio de imagen a tu manual. ¿Cabral era negro? Claro. Ah, bueno. Bueno, nos vamos. ¿Hay más? Lo mejor está por comenzar.
calles del centro de Buenos Aires recuerdan las invasiones inglesas. Reconquista y defensa que rodean la Plaza de Mayo. Y en el barrio de Belgrano recuerda las milicias que participaron en 1807 en la defensa de Buenos Aires. Dragones húsares cazadores, arribeños, artilleros, montañeses, migueletes y miñones. A pocos metros de la calle 25 de Mayo, con sus 8 cuadras, se encuentra la 9 de Julio, que tiene unas 26. Hay calles para recordar a todas las formas de gobierno. Primera Junta, Triunvirato, Asamblea, Directorio y Congreso. Los integrantes de la Primera Junta recorren las zonas de Once y Palermo junto a French y Beruti. Y la calle Moreno, no casualmente, termina en el río. Cabildo es una de las avenidas más importantes de Buenos Aires. Curiosamente es atravesada por la mayoría de los virreyes: Loreto, Arredondo, Olaguer y Feliú, Del Pino. También tienen sus calles: el Virrey Ceballos, Liniers, Melo y hasta Cisneros. No hay que asombrarse, después de todo también tiene sus calles Alvear y muy cerca su tío Posadas. De todas las calles mencionadas, la más larga es Directorio, con 75 cuadras. ¿Te acordás de Viamonte? Sí, el que va para atrás en la batalla de Huaki para deshacerse de Castelli y no pelea contra los realistas. Sí, exactamente. Bueno, Viamonte tiene 30 cuadras y Castelli solo 4. Delicias de una historia escrita a contramano, Felipe. Estamos a punto de asistir a alguno de los emprendimientos más audaces de la historia del continente. San Martín va a enfrentarse a los enemigos más poderosos en las condiciones más adversas. Solo así podrá poner a salvo la llama de la Revolución de Mayo que dejará en sus manos Manuel Belgrano, quien en esos tiempos decía: debemos arder los que nos llamamos americanos y comunicar nuestro fuego a cuantos nos rodean para incendiar al tirano y sus secuaces y conseguir nuestros derechos con la libertad de la patria. En armas estamos todos y llenos del santo furor que inspira la justicia de nuestra causa. No sobrevivamos si ella se pierde y nos sepultaremos gustosos entre sus ruinas antes que verla despedazada por la tiranía.